Capítulo número 14. Inflamación, reparación tisular y cicatrización de heridas. Contenido. Respuesta inflamatoria. Inflamación aguda. Células inflamatorias. Fase vascular. Fase celular. Mediadores inflamatorios. Manifestaciones locales. Inflamación crónica. Inflamación crónica inespecífica. Inflamación granulomatosa. Manifestaciones sistémicas de la inflamación. Respuesta de fase aguda. Respuesta leucocitaria. Linfadenitis. Reparación tisular y cicatrización de heridas. Reparación tisular. Regeneración tisular. Reparación con tejido fibroso. Regulación del proceso de cicatrización. Cicatrización de heridas. Cicatrización por primera y segunda intención. Fases de la cicatrización de las heridas. Factores que afectan la cicatrización de las heridas. Efecto de la edad sobre la cicatrización de las heridas. La inflamación es una respuesta que busca eliminar la causa inicial de la lesión celular, eliminar el tejido dañado y generar tejido nuevo. Lo logra mediante la destrucción, la digestión enzimática, la formación de paredes o la neutralización por otros medios de los agentes lesivos, como toxinas, agentes extraños u organismos infectantes. Estos procesos definen el escenario para los acontecimientos que, con el tiempo, permiten que el tejido dañado sane. Así, la inflamación se encuentra entretejida de forma íntima con el proceso de reparación que reemplaza el tejido dañado o rellena los defectos residuales con tejido cicatricial fibroso. No obstante que se describió por primera vez hace más de 2000 años, la respuesta inflamatoria ha despertado un interés renovado en los últimos años. Como consecuencia de lo anterior, se sabe que la patogénesis de numerosas enfermedades se vincula con la respuesta inflamatoria. En estos casos, se pone en marcha la cascada inflamatoria, de tal manera que tenga la suficiente fuerza para dañar a tipos diversos de tejido humano por alteraciones autoinmunitarias como la artritis reumatoide. Este capítulo se centra en las manifestaciones morfológicas y funcionales de la inflamación aguda y crónica, la reparación tisular y la cicatrización de las heridas. Respuesta inflamatoria. Después de terminar esa sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Primero, describir los cambios vasculares de una respuesta inflamatoria aguda. Segundo, caracterizar la inflamación entre moléculas de adhesión, quimiosinas y citocinas en la adhesión, la migración y la fagocitosis leucocitarias que forman parte de la fase celular del proceso inflamatorio. Tercero, enlistar 4 tipos de mediadores inflamatorios e indicar su función. La inflamación es la reacción de los tejidos vascularizados a la lesión. Se caracteriza por mediadores inflamatorios, como el complemento, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor vascular de crecimiento endotelial, VEGF por sus siglas en inglés, por neutrófilos, y el amiloide sérico, así como el desplazamiento de fluidos. Por lo general, la inflamación localiza y elimina microbios, partículas extrañas y células anómalas, y dispone el camino para la reparación del tejido lesionado. Con frecuencia, las condiciones inflamatorias se nombran al agregar el sufijo itis al órgano o sistema afectado. Por ejemplo, apendicitis hace referencia a la inflamación del apéndice, pericarditis a la inflamación del pericardio y neuritis a la inflamación de un nervio. Expresiones más descriptivas del proceso inflamatorio pudieran revelar si el proceso es agudo o crónico y qué tipo de exudado se forma. La descripción clásica de la inflamación ha pasado de una generación a otra a lo largo de los años. En el primer siglo después de Cristo, la reacción local de la lesión se describía en términos que ahora se conocen como signos cardinales de la inflamación. Estos signos son rubor, eritema, tumor, tumefacción, calor, aumento de la temperatura y dolor. En el siglo II después de Cristo se agregó un quinto signo cardinal, la fructio laesa, pérdida de la función, además de los signos cardinales que aparecen en el sitio de la lesión. Pueden presentarse manifestaciones sistémicas o constitucionales, por ejemplo, fiebre, al tiempo que los mediadores químicos, por ejemplo, citocinas, que se sintetizan en el sitio de la inflamación, ingresan al sistema circulatorio. La constelación de manifestaciones sistémicas que puede presentarse durante la inflamación aguda se conoce como respuesta de fase aguda. El grado de respuesta inflamatoria recibe impacto de factores múltiples, como la duración de la agresión, el tipo de agente extraño, el grado de lesión y el microambiente. La inflamación puede dividirse en aguda y crónica. La inflamación aguda tiene una duración más bien corta, que va desde unos cuantos minutos a varios días.
y se caracteriza por el exudado de fluido y componentes de plasma, así como por la migración de los leucocitos, de manera predominante neutrófilos, hacia los tejidos extravasculares. La inflamación crónica, en tanto, tiene una duración mayor de días a años y se asocia con presencia de linfocitos y macrófagos, proliferación de vasos sanguíneos, fibrosis y necrosis del tejido. A menudo, estas formas básicas de inflamación se sobreponen y muchos factores pueden influir sobre su evolución. Subtítulo: Inflamación aguda. Es la reacción temprana, casi inmediata, de los tejidos locales y sus vasos sanguíneos a la lesión. De manera típica, se presenta antes de que se desarrolle la inmunidad adaptativa y se dirige sobre todo a la eliminación de agente lesivo y a la limitación de la extensión del daño tisular. La inflamación aguda puede desencadenarse por distintos estímulos, entre otros infecciones, reacciones inmunitarias, traumatismos, contusos o penetrantes, agentes físicos o químicos, por ejemplo quemaduras, lesión por congelamiento, radiación, químicos cáusticos y necrosis tisular por cualquier causa. Subtítulo: Células inflamatorias. La inflamación aguda incluye dos componentes principales, las fases vascular y celular. Muchos tejidos y células participan en estas reacciones, como las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos, los leucocitos circulantes, las células del tejido conectivo, células cebadas, fibroblastos, macrófagos tisulares y linfocitos, y componentes de la matriz extracelular, MEC. Figura 14.1. Células de la inflamación aguda. La MEC está constituida por proteínas fibrosas, colágeno y elastina, glucoproteínas adhesivas y proteoglucanos. En el nivel bioquímico, los medidores inflamatorios que actúan juntos o en secuencia amplifican la respuesta inicial e influyen sobre su evolución al regular las respuestas vasculares y celulares subsecuentes. Procesos de inflamación aguda. La inflamación aguda es la respuesta inmediata y temprana a un agente lesivo. La respuesta, que sirve para controlar y eliminar a las células afectadas, los microorganismos y los antígenos, se da en dos fases. Primero, la fase vascular, que deriva en un incremento del flujo sanguíneo y en cambios en los vasos sanguíneos pequeños de la microcirculación. Y segundo, la fase celular, que conduce a la migración de los leucocitos a partir de la circulación y su activación para eliminar al agente lesivo. La función primordial de la respuesta inflamatoria es limitar el efecto dañino del agente patológico y retirar los componentes del tejido lesionado, con lo que permite que tenga lugar la reparación tisular. Subtítulo: Fase vascular. La fase vascular de la inflamación aguda se caracteriza por cambios en los vasos sanguíneos pequeños en el sitio de la lesión. Comienza con una vasoconstricción momentánea, a la que sigue con rapidez la vasodilatación. La vasodilatación afecta a las arteriolas y a las vénulas con un incremento secundario del flujo sanguíneo capilar, que genera calor y eritema. Segundo, de los signos cardinales de la inflamación. Esto está acompañando un aumento de la permeabilidad vascular, con escape de fluido rico en proteínas exudado hacia los espacios extravasculares. La pérdida de proteínas reduce la presión osmótica capilar e incrementa la presión osmótica intersticial. Esto, anudado al incremento de la presión capilar, genera un flujo de salida intenso del fluido y su acumulación en los espacios tisulares, lo que produce tumefacción, dolor y anomalías de la función que corresponden a los otros signos cardinales de la inflamación aguda. Al mismo tiempo que el fluido se desplaza hacia afuera de los vasos sanguíneos, se presentan la estasis del fluido sanguíneo y la coagulación. Lo anterior ayuda a limitar la diseminación de los microorganismos infectantes. Subtítulo: Fase celular, marginación, adhesión y migración leucocitarias. La fase celular de la inflamación aguda implica la provisión de leucocitos, en especial neutrófilos, hacia el sitio de la lesión, de manera que puedan realizar sus funciones normales de defensa del hospedero. El proceso de llegada y activación de los leucocitos puede dividirse en los siguientes pasos: adhesión y marginación, migración o transmigración y quimiotaxis. El reclutamiento de los leucocitos hacia las vénulas precapilares, de donde salen de la circulación, se facilita por la disminución de la velocidad del flujo sanguíneo y la marginación a lo largo de la superficie del vaso.
La adhesión y la migración de los leucocitos a partir del espacio vascular hacia el tejido extravascular la facilitan moléculas de adhesión complementarias, por ejemplo, selectinas, integrinas, en las superficies del leucocito y el endotelio. Después de la extravasación, los leucocitos migran por los tejidos hasta el sitio de la lesión mediante quimiotaxis o locomoción orientada, siguiendo un gradiente químico. Subtítulo: activación leucocitaria y fagocitosis. Una vez que se da la lesión tisular, los productos que genera desencadenan distintas respuestas leucocitarias, entre otras fagocitosis y eliminación celular. La opsonización de los microbios, primero por el factor C3b del complemento y los anticuerpos, facilita su reconocimiento por los receptores C3b y Fc, el del anticuerpo de los neutrófilos. La activación de los receptores segundo desencadena la señalización intracelular y el ensamblaje de actina en el neutrófilo, lo que conduce a la formación de pseudópodos que circundan al microbio al interior de un fagosoma. El fagosoma tercero se funde entonces con un lisosoma intracelular para construir un fagolisosoma en el que se liberan cuarto, enzimas lisosómicas y radicales del oxígeno para matar y degradar al microbio. Subtítulo: células endoteliales. Las células endoteliales constituyen el único recubrimiento epitelial de los vasos sanguíneos. Producen agentes antiplaquetarios y antitrombóticos que mantienen la permeabilidad del vaso, así como vasodilatadores y vasoconstrictores que regulan el flujo sanguíneo. Las células endoteliales también son protagonistas clave en la respuesta inflamatoria y experimentan patología significativa en personas con alteraciones inflamatorias. Las células endoteliales funcionales proporcionan una barrera con permeabilidad selectiva para los estímulos inflamatorios exógenos, microbianos y endógenos. Regulan la extravasación leucocitaria por medio de la expresión de moléculas de adhesión celular y receptores. Contribuyen a la regulación y la modulación de las respuestas inmunitarias por medio de la síntesis y la liberación de mediadores inflamatorios y regulan la proliferación de las células inmunitarias por efecto de la secreción de factores estimuladores de las colonias FEC, hematopoyéticos. Las células endoteliales también participan en el proceso de reparación que acompaña la inflamación por medio de la producción de factores de crecimiento que estimulan la angiogénesis, formación de nuevos vasos sanguíneos y la síntesis de MEC. Las células endoteliales circulantes pueden utilizarse como un indicador de tendencia de la disfunción vascular en personas con lupus eritematoso sistémico, LEX, incluso en personas con esta enfermedad que carecen de un diagnóstico de enfermedad cardiovascular. Página 597, subtítulo: plaquetas. Las plaquetas o trombocitos son los fragmentos celulares que circulan en la sangre y participan en los mecanismos celulares de la hemostasia primaria. Las plaquetas activadas también liberan cierto número de mediadores inflamatorios potentes, con lo que se incrementa la permeabilidad vascular y alteran las propiedades quimiotácticas, adhesivas y proteolíticas de las células endoteliales. Cuando una plaqueta se activa, se liberan más de 300 proteínas. Si bien solo se han identificado una fracción pequeña de estas, al parecer, un número significativo corresponde a mediadores inflamatorios. La asociación entre las plaquetas y las enfermedades inflamatorias adquiere relieve a partir del número de procesos patológicos inflamatorios, por ejemplo, aterosclerosis, cefalea migrañosa, LEX, en los que se ha confirmado una asociación con la activación plaquetaria. Página 598, subtítulo: neutrófilos y monocitos macrófagos. Los neutrófilos y macrófagos son leucocitos fagocíticos que existen en gran número y en pocas horas se hacen evidentes en el sitio de la inflamación. Los dos tipos de leucocitos expresan distintos receptores de superficie y moléculas que participan en su activación. Incluyen a los receptores de manosa, que se unen a las glucoproteínas de las bacterias, receptores tipo TOL, que responden a distintos tipos de microbios y sus componentes, receptores para comunicación celular, que reconocen citocinas y quimiosinas específicas que se sintetizan en respuesta a las infecciones y a la lesión tisular, moléculas de adhesión celular que afectan la adhesión leucocitaria y receptores del complemento que reconocen fragmentos degradados del mismo en la superficie microbiana, figura 14.2 de la página 599. El neutrófilo es un fagocito principal.
Llega en forma temprana al sitio de la inflamación, por lo general en el transcurso de 90 minutos, luego de que se presenta la lesión. Estos leucocitos cuentan con un núcleo que está dividido en 3 a 5 lóbulos. De esta forma, con frecuencia se denominan neutrófilos polimorfonucleares, NPM, o neutrófilos segmentados. Un leucocito que se identifica por gránulos citoplasmáticos distintivos se denomina granulocito. Los gránulos citoplasmáticos de los granulocitos, que se resisten a la tinción y conservan un color neutral, contienen enzimas y material antibacteriano que se utilizan para destruir a los microbios y al tejido muerto endocitados. Los neutrófilos son capaces de generar productos de oxígeno, perióxido de hidrógeno y nitrógeno, óxido nítrico o N, que facilitan la destrucción de los detritos endocitados. El conteo de neutrófilos en la sangre con frecuencia se incrementa en gran medida durante el proceso inflamatorio, en particular en las infecciones bacterianas, después de liberarse de la médula ósea. Los neutrófilos circulantes tienen un periodo de vida cercano a tan solo 10 horas, por lo que deben ser sustituidos de manera constante para que su número siga siendo apropiado. Lo anterior requiere el incremento de los leucocitos circulantes, condición denominada leucocitosis, que a menudo aumenta con las infecciones bacterianas y la lesión tisular. Ante la demanda excesiva de fagocitos, se liberan de la médula ósea formas inmaduras de neutrófilos. Estas células inmaduras se denominan muchas veces bandas, dada la configuración en herradura de sus núcleos. Los monocitos circulantes, que tienen un núcleo único con forma de riñón y son los leucocitos circulantes de mayor tamaño, constituyen entre el 3% y el 8% del conteo leucocitario. Los monocitos se liberan de la médula ósea para actuar como macrófagos. Las células mononucleares llegan al sitio de la inflamación poco después que los neutrófilos y llevan a cabo sus funciones fagocíticas durante varios días. Los monocitos y los macrófagos sintetizan mediadores vasoactivos potentes, entre otros prostaglandinas y leucotrienos, factor activador de las plaquetas FAP, citocinas inflamatorias y factores de crecimiento que promueven la regeneración de los tejidos. En comparación con los neutrófilos, los macrófagos endocitan porciones y cantidades mayores del material extraño. Estos fagocitos, con vida más prolongada, ayudan a destruir al agente casual, facilitan los procesos de señalización de la inmunidad, sirven para resolver el proceso inflamatorio y contribuyen al inicio de los procesos de cicatrización. También desempeñan un papel importante en la inflamación crónica, en la que pueden rodear con una pared al material extraño que no puede digerirse. Subtítulo: eosinófilos, basofilos y células cebadas. Los eosinófilos, los basofilos y las células cebadas producen mediadores lipídicos y citocinas que inducen a la inflamación. Aunque los tres tipos celulares tienen características específicas, contienen gránulos citoplasmáticos que derivan en inflamación. Son en particular importantes en la inflamación que se asocia con reacciones de hipersensibilidad inmediatas y con alteraciones alérgicas. Los eosinófilos circulan en la sangre y son reclutados hacia los tejidos, en un proceso similar al que se da con los neutrófilos. Esos granulocitos aumentan en la sangre durante las reacciones alérgicas y las infecciones parasitarias. Página 599. Los gránulos de los eosinófilos, que adquieren un tono rojo con la tinción ácida eosina, contienen una proteína muy tóxica para los gusanos parásitos grandes que no pueden fagocitarse. También tienen una participación importante en las reacciones alérgicas al controlar la liberación de mediadores químicos específicos. Los basofilos son granulocitos de la sangre con similitudes estructurales y funcionales a las células cebadas del tejido conectivo. Derivan de progenitores de la médula ósea y circulan en el torrente sanguíneo. Los gránulos de los basofilos, que adquieren un color azul con una tinción básica, contienen histamina y otros mediadores bioactivos de la inflamación. Tanto los basofilos como las células cebadas se unen a un anticuerpo, la inmunoglobulina E, IgE, que secretan las células plasmáticas por medio de receptores en su superficie celular. La unión de la inmunoglobulina E desencadena la liberación de la histamina y de agentes vasoactivos a partir de los gránulos basofilos. Las células cebadas derivan de las mismas células
troncales, hematopoyéticas de los basófilos, pero no se desarrollan hasta que dejan la circulación y se alojan en los espacios tisulares. La activación de las células cebadas da lugar a la liberación de los contenidos preformados de sus gránulos, histamina, proteoglucanos, proteasas y citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, FNTA alfa y la interleucina, IL-16, a la síntesis de mediadores lipídicos derivados de precursores de la membrana celular, metabólicos del ácido araquidónico, como las protagliadinas y el FAP, y la estimulación de la síntesis de citocinas y quimiosinas a cargo de otras células inflamatorias, como los monocitos y macrófagos. Las células cebadas participan en las reacciones desencadenadas por la inmunoglobina E y en las infecciones causadas por el mintos. Subtítulo: fase vascular. Los cambios vasculares que se presentan con la inflamación afectan las arteriolas, los capilares y las vénulas de la microcirculación. Estos cambios comienzan poco después de la lesión y se caracterizan por la vasodilatación, alteraciones en el flujo sanguíneo, incremento de la permeabilidad vascular y escape de fluido hacia los tejidos extravasculares. La vasodilatación, una de las manifestaciones más tempranas de la inflamación, sigue a una constricción transitoria de las arteriolas, que dura unos cuantos segundos. La vasodilatación afecta primero a las arteriolas y luego da origen a la abertura de los lechos capilares en el área. Como consecuencia, la región se congestiona y genera enrojecimiento, eritema, y aumento en la temperatura relacionados con la inflamación aguda. La vasodilatación es inducida por la acción de distintos mediadores, como la histamina y el ON. Pronto, la vasodilatación es seguida por un aumento de la permeabilidad de la microvasculatura, con el escape de un fluido rico en proteínas, exudado, hacia los espacios extravasculares. La pérdida de fluido origina un incremento en la concentración de los constituyentes de la sangre, eritrocitos, leucocitos, plaquetas y factores de la coagulación. La estasis del flujo y la coagulación de la sangre, pérdida de las proteínas plasmáticas, reduce la presión oncótica intracapilar e incrementa la presión oncótica del fluido intersticial, lo que hace que el líquido se desplace hacia los tejidos y genere la tumefacción, es decir, edema, el dolor y el deterioro de la función, que constituyen los signos cardinales de inflamación aguda. El exudado de fluido hacia los espacios tisulares también sirve para diluir al agente agresor. El incremento de la permeabilidad que caracteriza la inflamación aguda deriva de la formación de brechas endoteliales en las vénulas de la microcirculación. La unión de los mediadores químicos a los receptores del endotelio provoca la contracción de las células endoteliales y la separación de las uniones intercelulares. Este es el mecanismo más común de la fuga vascular y es inducido por la histamina, bradicinina, leucotrienos y muchas clases más de mediadores químicos. Subtítulo: protones de respuesta vascular. Con base en la gravedad de la lesión, los cambios vasculares que se observan en la inflamación siguen uno de tres patrones de respuesta. El primer patrón es una respuesta inmediata transitoria, que se presenta con una lesión menor. Se desarrolla con rapidez después de la lesión y suele ser reversible y de corta duración, 15 minutos a 30 minutos. De manera típica, esta clase de fuga afecta a las vénulas de 20 micrómetros a 60 micrómetros de diámetro, pero no a los capilares ni a las arteriolas. Si bien se desconoce el mecanismo preciso para restringir este efecto en las vénulas, podría depender de una mayor densidad de receptores en el endotelio de las vénulas. También se sugiere que los sucesos leucocitarios posteriores de la inflamación, es decir, adhesión y migración, se presentan de manera predominante en las vénulas de la mayoría de los órganos. El segundo patrón es una respuesta sostenida inmediata, que tiene lugar en lesiones más graves y persistente varios días. Afecta arteriolas, capilares y vénulas y por lo general se debe al daño directo del endotelio. Los neutrófilos que se adhieren a este también pueden lesionar a las células endoteliales. El tercer patrón es una respuesta hemodinámica tardía en la que se presenta aumento de la permeabilidad de vénulas y capilares. Una respuesta tardía es común en lesiones por radiación, como la quemadura solar. El mecanismo de la fuga se desconoce, pero podría derivar del efecto directo del agente lesivo, lo que se conduce al daño tardío en las células endoteliales. Subtítulo: fase celular. La fase celular de la inflamación aguda está marcada por cambios en el recubrimiento de células endoteliales, de la vasculatura y el desplazamiento de los leucocitos fagocitados hacia el área de lesión o infección.
Si bien se ha concentrado la atención en el reclutamiento de los leucocitos a partir de la sangre, una respuesta rápida también hace necesaria la liberación de mediadores químicos a partir de las células tisulares, células cebadas y macrófagos, ya que se encuentran ubicadas en los tejidos. La secuencia de sucesos en la respuesta celular a la inflamación incluye 1. Marginación y adhesión leucocitarias del endotelio. 2. Migración leucocitaria a través del endotelio. 3. Quimiotaxis leucocitaria. 4. Activación leucocitaria y fagocitosis.